Buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Inmenso privilegio de nuestro Padre Celestial el darnos en esta mañana en que podamos compartir la palabra de Dios con ustedes. Así que si son tan amables ponerse de pie, por favor, y abran sus Biblias en el libro de Salmos, capítulo 3. Libro de Salmos, capítulo 3. Estaremos mirando en esta mañana todos los versículos de este Salmo. Y dice así la palabra de Dios. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos a esta hora. Clamamos a ti en angustia, porque eres nuestro refrigerio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te pedimos que nos ministre a esta hora y que tú traigas tu verdad. Incapaz me declaro delante de tu presencia para que el poder de tu Santo Espíritu repose sobre tu siervo. Sé con nosotros siempre. Provéenos de acuerdo a tus riquezas en gloria, dando la paz que esta nación necesita, porque tu palabra dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de su malo camino, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Así que te entregamos nuestra nación, te entregamos nuestra dolencia, toda nuestra apetencia, todos los objetivos, toda nuestra angustia, porque tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. A ti te alabamos y te bendecimos a esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El título de la predicación, Dios nos auxilia siempre. Y vemos el significado de la palabra auxilio, que significa ayuda, socorro, amparo, asistencia, protección. Pero también significa favor, acogida, abrigo, refugio, remedio, sufragio y subvención. Mis amados hermanos, sin lugar a duda que el Salmo 3 es un salmo de lamento individual, donde David muestra su fe y que su fe triunfa en medio de las adversidades. Su autoría se le atribuye al rey David y está relacionado cuando huía delante de su hijo Absalón. Y en este salmo también puede enfocarse en la idea de que Dios escucha y ayuda a sus fieles en momentos de dificultad, en momentos de angustia. Vemos ideas principales como la siguiente. Primero, en momentos de angustia se debe clamar a Dios por ayuda. Segundo, Dios escucha las oraciones de sus fieles en su santo templo. Tercero, Dios ayuda a sus fieles en momentos de angustia. Y cuando estamos atravesando dificultades, nos preguntamos, ¿qué está pasando? A este respecto nos encontramos que hay una promesa de auxilio, la cual está registrada en 2 de Samuel, capítulo 22, verso 7, cuando nos dice lo siguiente: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo. Y esto hizo David, clamó a Dios por ayuda en los momentos de angustia, en los momentos de dificultad, cuando estaba atravesando situaciones a lo largo de su vida. Y en el caso que nos ocupa, vemos que los detalles del incidente entre David y Absalón los encontramos en el segundo libro de Samuel, en los capítulos del 15 al 18. Y es importante estar familiarizado con ello para llegar a entender con precisión la situación por la que David estaba atravesando y que dio origen a este salmo. Allí leemos que el rey David tuvo que huir apresuradamente de Jerusalén cuando su propio hijo Absalón se sublevó contra él. Sin lugar a duda fue uno de los periodos más amargos y difíciles en la vida del rey David.
Durante 4 años, su hijo Absalón se había ganado sutilmente el corazón de los israelitas por medio de halagos, como lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 6, del 1 al 6. Al cabo de ese tiempo organizó minuciosamente un golpe de estado contra su propio padre. David quiso evitar en todo momento el enfrentamiento con su hijo y decidió salir de Jerusalén. Así que el rey, su familia y algunos hombres leales pasaron el torrente de Cedrón llorando, subieron la cuesta de los Olivos con sus cabezas cubiertas y se dirigieron al desierto, como nos dice 2 de Samuel, capítulo 15, verso 14 al 30. Como habitualmente se dice, mis amados hermanos, es en los peores momentos de la vida, cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando verdaderamente se conocen los amigos. Por ejemplo, Ahitofel, uno de sus íntimos consejeros, le abandonó, pensando que Absalón iba a tomar el reino. Otros, como Simei, demostraron abiertamente el odio y el desprecio que sentían durante tanto tiempo y que había mantenido en el seno de su corazón en contra del rey David. Este tipo de personas aprovecharon la coyuntura para golpearle mientras David estaba caído. En tan solo unas horas, toda la vida de David había cambiado por completo. Me imagino que ese día el rey David se había levantado plácidamente en su palacio real, rodeado de las comodidades que le brindaba y el respeto que le brindaba el reinado que tenía. Pero al anochecer de ese día todo había cambiado y se encontraba con sus mujeres y niños en algún punto del camino en el desierto, huyendo de sus enemigos. Solo un grupo de hombres leales le habían seguido y algunos otros le salieron al encuentro para suministrarle provisiones y cama. Cómo había cambiado la vida de David en tan solo un día. Finalmente, después de varias horas de marcha, llegaron a cierta parte del camino donde descansaron, como nos dice 2 de Samuel, capítulo 16, 14 al 16, y dice lo siguiente: y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén con Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: ¡viva el rey! ¡Viva el rey! Ya las vivas no eran para el rey David, eran para Salomón. Nosotros con frecuencia cambiamos nuestro parecer con respecto a algunas personas cuando ocupan determinadas posiciones. Asimismo, ocurrió con David en este caso. Muy probablemente fue al levantarse a la mañana siguiente cuando David compuso este salmo. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, los temas de fondo tienen que ver con el sufrimiento, la deslealtad, el abandono y hasta con la precaria situación en que nos encontramos en algunos momentos de nuestra existencia. Pero frente a ese oscuro fondo, brilla una vez más la confianza que David tenía en su Dios, la confianza que cada uno de nosotros debemos tener en nuestro Salvador. Ahora bien, analicemos este salmo. Vemos que también es un salmo que puede cantar cualquier creyente de este tiempo. De hecho, debido a la expresión de confianza en la protección de Dios, este salmo ha sido el favorito de muchas personas cuando han afrontado peligros y dificultades. Sería hermoso que cada creyente despertara y con él en el corazón lleno de esta misma confianza en Dios que vemos en David y que se puede aplicar en nosotros en cualquier circunstancia de la vida en que estemos pasando. En cuanto a la división del salmo en esta mañana y en esta predicación, podemos ver 4 partes o aspectos que vamos a mirar, y son las siguientes. Primero, las dificultades de David. En segundo lugar, la confianza de David en su Dios. En tercer lugar, el descanso y la seguridad de David en su Dios. Y en cuarto y último lugar, la petición de salvación de los enemigos. Vamos a mirar el primer aspecto, que consiste en lo siguiente: las dificultades de David. Vean conmigo lo que nos dice los versículos 1 y 2 de este Salmo 3. Y dice lo siguiente: oh Jehová,
cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Aquí vemos que lamentablemente David comienza con el Salmo describiendo a sus adversarios, su número que le hacían y lo que le hacían y también lo que decían. Veamos los detalles cuando David declara lo siguiente: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. La forma en la que David describe a sus enemigos expresa cierta sorpresa que le hace exclamar: cuánto se han multiplicado mis adversarios. Y no eran imaginaciones suyas, como bien informó el mensajero en 2 de Samuel 15:13, cuando dijo lo siguiente: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Significaba que Absalón era el que tenía el dinero, tenía la posesión en ese momento. Así somos cada uno de nosotros. Nos atraen con imán cuando aquella persona tiene condiciones para resolver cualquier situación que nosotros tengamos. Según pasaban las horas, los enemigos iban aumentando rápidamente, mientras que los fieles quedaban reducidos a un pequeño grupo. Asimismo nos pasa a nosotros en diferentes etapas de nuestra vida, en que atravesamos por momentos difíciles. Y curiosamente, mis amados hermanos, parece que el mayor contingente de hombres con lo que David podía contar en ese momento eran extranjeros. Un grupo de 600 hombres que habían venido a pie desde Gad con Itai Geteo y los Ereteos y los Peleteos, como nos dice 2 de Samuel capítulo 15, verso 18 al 22. Mis amados hermanos, en esta predicación nos surgen algunas preguntas y una de ellas es: ¿cómo podemos explicar que un hombre conforme al corazón de Dios haya llegado tan bajo? Ya que David había sido elegido por Dios para reinar en Israel en lugar de Saúl. Y lo vemos en 1 de Samuel capítulo 13 y 14, cuando Saúl fue desechado. Y este versículo nos dice lo siguiente: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Vemos aquí que David, por el pecado, llegó a perder de ese modo el apoyo de su pueblo. Y seguimos preguntándonos, ¿cómo podían rechazar a un rey que había hecho tanto por ellos, llevándolo a una época gloriosa y dorada como nación? La verdad es que la fidelidad, el agradecimiento y la constancia de los hombres suele ser escasa, y más en estos tiempos, cuando no estamos al mando de las posiciones o el del dinero o de las cosas. Con facilidad olvidamos el bien que se nos hace. Pero para David lo más doloroso de la situación no era tanto que los enemigos se estuvieran multiplicando por momentos, sino que su propio hijo se levantase en contra de él. Y nos preguntamos también, ¿qué pudo ocasionar que Absalón se rebelase de ese modo contra su propio padre? Con el fin de terminar con él. También nos preguntamos en qué se equivocó David como padre en su trato con él. Pero también reflexionamos con respecto a nosotros y nos preguntamos en qué nos equivocamos nosotros cuando nuestros hijos se quieren rebelar y se nos quieren salir de las manos. Con respecto a David, continuamos preguntando que tal vez David debió haber tratado a Absalón con más dureza, como cuando mató a su hermano Amnón, cuando éste violó a su hija Tamar. Asimismo, nosotros debemos corregir a nuestros hijos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. En cualquier caso, del odio que Absalón manifiesta con su padre, no encontramos ni la más mínima porción en el corazón de David. Son conmovedoras las palabras del rey después de que su hijo muriera en la batalla. Véanlo conmigo en 2 de Samuel 18:33. Libro 2 de Samuel, capítulo 18, verso 33.
La manifestación de dolor que David sintió es evidente. ¿Lo tienen? Y dice así la palabra de Dios. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? El dolor de padre que David sentía era desgarrador y era evidente en ese momento. Pero también es evidente que David estaba siendo tratado de una forma completamente injusta por su hijo y por muchos de sus hombres. Y esto era especialmente grave porque él era el ungido de Dios, aquel que había sido designado por nuestro Padre Celestial para ocupar el reino de Israel. En ese contexto podemos decir también que luchar contra él era enfrentarse contra el mismo Dios que lo había designado allí. Ahora bien, como en muchas otras ocasiones en la Biblia, encontramos el hecho de que los hombres actúen de manera deshonesta y mala y que pueden ser usados por Dios para que sus planes se cumplan. Por supuesto, los hombres son responsables en sus propias decisiones, pero Dios en su soberanía puede usarla para sus propósitos. En el caso de David, también debemos recordar que cuando él cometió el adulterio con Betsabé y posteriormente ordenó la muerte de Urías Eteo, el profeta Natán le amonestó duramente de parte de Dios y le dijo, véanlo conmigo en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 11. 2 de Samuel 12, 11. Y dice así la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y la daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Mis amados hermanos, lo lamentable de todo esto para David fue que todo se cumplió exactamente como el profeta Natán le había amonestado. Cuando vemos que Absalón organizó el golpe de estado contra su propio padre. Recordemos que Absalón se llegó a las concubinas de su padre a la vista del sol, a la vista de todo el mundo, como nos dice 2 de Samuel 16, 22. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta que antes nos hacíamos, debemos añadir que Dios no habría permitido esta rebelión contra el reino de David si David no hubiera pecado con Betsabé, si él no había matado a Urías Eteo. 7 consecuencias nosotros vemos sobre el pecado cometido por David. Y son las mismas consecuencias que nos pueden venir a cada uno de nosotros cuando cometemos pecado en contra de nuestro Padre Celestial. El pecado ahí está ahí. Y el pecado tiene multiforma de pagar. Óigame bien. No se quedará ningún pecado sin paga, dice la palabra de Dios. Y en el caso de David fue evidente las consecuencias que le vinieron a David por sus pecados. Estamos seguros de que David contemplaba lo que estaba ocurriendo desde estos dos puntos de vista. Por un lado, sabía que lo que su hijo le estaba haciendo era completamente injusto. Pero por otra parte, el recuerdo de la palabra de Dios dada por el profeta Natán contra él, seguro que le hacía pensar que de alguna manera esta rebelión podía ser parte del juicio divino contra él por causa de su pecado. Vamos a mirar algunos ejemplos que confirman esto. Cuando David abandonó Jerusalén, el sacerdote Sadok y todos los levitas le siguieron llevando el arca. Pero el rey les mandó regresar de nuevo a la ciudad y le dijo en 2 de Samuel 15, 25 lo siguiente: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Parece que David expresa algún tipo de duda acerca de si Dios se agrada de él. Y lo mismo ocurre un poco más adelante cuando Simei le maldice en el camino y los hijos de Salvia quieren matar a Simei. Mire lo que le dice, 2 de Samuel 16, 10 y 11. Dice:
Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de Salvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿por qué lo hace así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Oh, mis amados hermanos, seguro que en esos momentos David reflexionó mucho sobre su vida pasada. Esto ocurre también a cada uno de nosotros cuando pensamos en la pecaminosidad de las cosas que hicimos en el pasado. Pero por la misericordia de Dios, su amor y su misericordia nos ha alcanzado en este tiempo. Y es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de mirar hacia el cielo. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de arrodillarse y clamar ante el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Cuando atravesamos por dificultades, somos llevados a pensar sobre nuestra vida y comportamiento en busca de cuestiones pendientes, repito. Y por supuesto, todas estas cosas son usadas por los adversarios para añadir mayor dolor a nuestras pruebas. Veamos cómo lo expresa David en este salmo cuando dice, en el salmo, versículo 2, dice, del salmo 3, dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Aquí vemos que David estaba siendo atacado desde todos los ángulos posibles y poco a poco iba sintiendo cómo le oprimían y le llegaba a faltar el espacio y el aire. Pero notemos también que ahora cuestionan lo más importante en su vida, aquello en lo que podría encontrar consuelo y esperanza. Dios ya no está contigo, le dicen. Dios no te quiere. Dios te ha abandonado. Claro, pero te ha abandonado por su pecaminosidad, porque tú te distanciaste de Dios. Esa es la situación que, al igual que David, tenemos cada uno de nosotros en estos tiempos. Luchamos con el pecado. Esto es seguramente lo que quiere expresar cuando le dicen: no hay para él salvación en Dios. Tal vez estaban dando a entender que debido a su pecado con Betsabé, el Señor le había quitado del trono y ya no le iba a ayudar más. Y si Dios ya no estaba con David, entonces, mis amados hermanos, había quedado enteramente a merced de sus adversarios. No había pues para él salvación ni esperanza. No había escape a menos que él se humillase. Mis amados hermanos, todos y cada uno de los creyentes sabemos por experiencia propia que cuando atravesamos por tiempos de sufrimiento, de disciplina divina, parte de la estrategia de Satanás es hacernos sentir que Dios ya no está interesado por nosotros, pero debemos aprender a ignorar este tipo de pensamiento. Y el rey David había perdido el apoyo de su pueblo y ahora le querían hacer dudar del apoyo de Dios. Ante unas circunstancias similares, la mayoría de las personas se desaniman definitivamente. Pero ¿qué hizo David? ¿Cómo respondió al desafío que estaba viviendo? David reaccionó positivamente, mis amados hermanos, apoyándose en nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada uno de los que estamos aquí. Y eso es lo que cada persona debe hacer en su casa. Predicar con el ejemplo. Acudir ante el trono de la gracia de nuestro Padre Celestial con un corazón humillado, manifestando nuestra fe y confianza en nuestro Dios Todopoderoso. El Dios de lo imposible, que hace la cosa posible. Segundo aspecto que podemos mirar también en esta mañana es la confianza de David en su Dios. Vean conmigo lo que nos dice Salmo 3, 3 al 4. Salmo 3, 3 al 4. Dice así la palabra de Dios: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo.
Es verdad que David había pecado gravemente con Betsabé, pero también era cierto que él se había arrepentido genuinamente y su reacción con Dios ya era correcta nuevamente. Y aunque algunas de las consecuencias de sus pecados todavía le perseguían, eso no le iba a impedir acercarse confiadamente ante el trono de la gracia de nuestro Dios en los momentos de crisis. Consideremos qué es lo que hizo. Primero, David miró a Dios con un corazón arrepentido. Notemos que el Salmo había comenzado con la consideración de la multiplicación de sus adversarios. Pero las cosas cambian por completo con estas palabras cuando David reafirma su confianza en nuestro Padre Celestial diciendo: mas tú, Jehová. Como ya sabemos, Dios hace la diferencia en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Así pues, David miró a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, mirar a Dios. Esto es fundamental. Recordemos la historia del apóstol Pedro, cuando bajó de la barca, caminando, y miraba al Señor Jesucristo. Cuando su mirada se perdió y no siguió mirando al Señor Jesucristo, lamentablemente se hundió. Todo iba bien, hasta que Pedro dejó de mirar al Señor Jesucristo y se hundió, como nos dice Mateo 14, 29, 30. Así nos pasa a nosotros cuando dejamos el camino trazado por nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente nos hundimos en un abismo sin fondo de impredecible consecuencia. Por eso en el ámbito espiritual siempre es así. Por eso es importante escuchar la exhortación de Hebreo 12:2. Véanlo conmigo. Hebreo 12:2. Hebreo 12:2. Y así dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y al poner su mirada en Dios, David recordó varias cosas muy importantes acerca de él cuando dijo: Jehová, eres escudo alrededor de mí. En la antigüedad el escudo era una pieza, mis amados hermanos, muy importante en la defensa de un soldado. Solía ser grande y brindaba protección total para el cuerpo del soldado. Por el hecho de ser tan grande, a veces era llevado por el portador del arma, que era conocido como el escudero, como nos dice 1 Samuel 17:7. En el Antiguo Testamento se habla también con frecuencia de Dios como el escudo de su pueblo. Y lo vemos en Génesis 15:1, cuando le dijo Dios a Abraham lo siguiente: yo soy tu escudo. El Señor le está diciendo a Abraham: yo soy tu defensor, yo soy tu pronto auxilio. Ven a mí, clama a mí, y yo te responderé. Eso es lo que nos dice el Señor. Y Moisés también manifestó al final de los 40 años en el desierto la descripción de Jehová como escudo de su socorro, como nos dice Deuteronomio 33:29. Y en los Salmos la misma idea aparece una y otra vez, como en Salmo 7:10, Salmo 18:2 y 30. David regresa con esa misma idea, pero añade un matiz interesante cuando dice: eres escudo alrededor de mí, de mi casa, de lo que yo hago, de lo que tengo. Pero yo no tengo pecaminosidad. Si el Señor es nuestro escudo, la pecaminosidad sale de alrededor nuestro. David regresa con esa misma idea, pero añade un matiz interesante, nuevamente. Por lo tanto, si Dios es su escudo y además era tan grande, entonces la protección que le brindaba era total. Una experiencia similar a la que tuvo Israel cuando después de haber salido de Egipto y huían de Faraón,
Dios lo protegió por todos los lados por medio de su ángel y de la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, como nos dice Éxodo 14, 19 al 20. Tercer aspecto también que podemos mirar en esta predicación es el siguiente. David dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Desde este punto de vista y de una perspectiva humana, David se encontraba en una situación tremendamente vergonzosa. David había perdido toda la gloria de ser rey, pero también el distanciamiento con el Padre Celestial por el pecado cometido. Era perseguido por su propio hijo y había sido rechazado por muchos en Israel. Pero en medio de esa situación de deshonra humana, David recordó cuál era realmente su gloria, y esa no era otra que el Señor Todopoderoso, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra. Dios es y será por siempre la auténtica gloria. Y así fue para David y así es para nosotros. La gloria que el mundo no pueda dar carece de brillo y valor frente a la gloria de Dios. Toda estima terrenal está condenada a ser transitoria e inconstante, pero eso es algo que no ocurre con el Señor, nuestra auténtica gloria, quien es invariable en todo momento. Dios no cambia. Somos nosotros los que cambiamos continuamente. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Somos nosotros que decimos, Dios, yo no te quiero. Pero Dios te dice, yo te amo. Con amor eterno te he amado. Y te extendí mi misericordia. Wow, mis amados hermanos. Cuánta lágrima, cuánto dolor vi en estos días con todos esos videos. Y vi uno que decía, yo me arrepiento, y llamó a su familia. Wow. Hasta ese momento supo que existía Dios. Eso es lo grave del caso. ¿Cuántas almas se perdieron? ¿Cuántas almas? Y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer predicando la palabra de Dios. A ver si podíamos llegar a esas almas que se perdieron. Donde su familia lloran al igual que nosotros. Donde el dolor se siente, la identificación con cada una de esas personas que perdieron padre, madre, esposo, hijo, en fin. ¿Dónde estábamos nosotros en ese momento? ¿Dónde estábamos si nos chocábamos con muchas de esas personas y verdaderamente le predicamos? Nuestro Señor nos manda a hacer iglesia en todo momento, a predicar su santa y bendita palabra, tiempo fuera de tiempo y con gozo. Pero siempre ponemos el obstáculo para predicar la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, toda estima terrenal está condenada a ser transitoria e inconstante. Por eso no es importante si los hombres nos deshonran. Lo importante es que siempre tengamos puesta nuestra gloria en Dios. En el caso de David, podíamos decir con confianza que Dios era su gloria. Y él no se había dejado seducir por los vanos halagos de los hombres. Él siempre había considerado un honor servir al Señor, y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Por eso, aunque los hombres lo habían avergonzado, Dios era quien le levantaba su cabeza, reconociéndole como su ungido, porque Dios honra a los que le honran. Y por esta razón, puesto que David había buscado la gloria de Dios a lo largo de su vida, Dios le honraría levantando su cabeza delante de sus enemigos. Al salir huyendo de Jerusalén se nos dice que él iba llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, como lo dice 2 Samuel 15:30. Pero todo eso iba a cambiar muy pronto. David dice lo siguiente: con mi voz clamé a Jehová, se humilló delante de su presencia y se es propicio a mí, que soy pecador. Una vez que miró al Señor y recordó que es Dios quien había sido siempre para él, David ora a Dios
poniendo en Él toda su confianza. Y la respuesta no se hace esperar. Cuando David dice lo siguiente: Él me respondió desde su monte santo. Él me respondió desde su monte santo. Asimismo, el Señor nos responde a cada uno de nosotros desde su monte santo cuando clamamos ante el trono de su gracia. Notemos la referencia que hace a su monte santo. Este era el lugar donde Dios había instalado a su rey y donde también se encontraba el arca, símbolo del trono terrenal de Dios y de su pacto con su pueblo. Asimismo, nuestro Padre Celestial responde a los cristianos de hoy, a los cristianos de esta iglesia local, desde su monte santo. Cuando nos humillamos ante Él y pedimos que su justicia, su misericordia, su gracia, su favor, su buena voluntad estén con cada uno de nosotros y nuestras familias. El escudo, como le dije ahorita. Padre, rodéame a mí y a mi familia de tu escudo. Pero para tú rodearme de ese escudo, yo tengo que humillarme ante el trono de tu gracia. Yo tengo que alabarte, que bendecirte, que glorificarte, que exaltarte como tú te lo mereces. Pero si no lo hacemos, no podemos pedir el protectorado de Dios. Lamentablemente, no somos acreedores de su gracia. Y la clamamos fervientemente cuando estamos en momentos de conflicto, cuando estamos conflictuados. No esperemos venir a Dios por dolor. Tenemos que venir a Dios, como Él dice, humillado ante la presencia de Dios, y Él os exaltará cuando fuera posible, dice el Señor en su santa y bendita palabra. Oh, mis amados hermanos, cuánta tristeza y cuánto lamento hay en estos días, reitero. Pero ¿por qué no clamamos a Dios? Nuestra nación sufre, se enlutece, porque no hacemos las cosas como Dios manda. No nos humillamos. Volviendo a David, todo esto es muy significativo en este contexto. Lo que David está diciendo aquí es que Dios le había contestado desde su trono. Esto implicaba que ni Absalón ni ningún otro hombre lo había ocupado. Por tanto, lo que finalmente ocurriría sería aquello que Dios decidiera y no lo que los hombres tramaran contra David. Cuarto y último aspecto que podemos mirar también es el descanso y la seguridad de David en su Dios. Vean conmigo lo que nos dice Salmo 3, 5 y 6. Salmo 3, 5 y 6. Salmo 3, 5 y 6. Y dice así la palabra de Dios: yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. La confianza de la respuesta divina le proporcionó seguridad y descanso. Por eso es muy convincente al afirmar lo siguiente: yo me acosté, dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. Con esta expresión está claro que David estaba disfrutando de la presencia de Dios en su vida en medio de todas sus dificultades. Y notemos atentamente que fue su comunión con Dios lo que cambió todas las cosas que le estaban pasando. Al comenzar el Salmo, David veía que todos estaban en contra de él. Pero ahora observa que el Señor está de su parte. Y si el Señor está de mi parte, ¿qué me importa lo demás? Óigame bien. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo la cosa correctamente, como mi Padre Celestial lo está diciendo. Entonces no importa lo que el otro piense, lo importante es que el Señor me respalde. Y puede decir confiadamente: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Esto es interesante, mis amados hermanos, notar que los verbos que usa en estos versículos son los siguientes. Cuando dice me acosté. Wow. Cuando una persona está cansada, desea
acostarse. Sin embargo, no es fácil cuando se está rodeado de enemigos, como en el caso de David. En esa situación lo normal es estar en pie en previsión de un posible ataque nocturno. Y hay que estar en guardia. Hay que estar de yuca, hay que estar de servicio. Hay que estar alerta. ¿Para qué? Para prevenir los ataques del enemigo cuando vengan. Pero en medio de esa circunstancia, David pudo acostarse en paz. En su caso, el sueño no era únicamente producido por el cansancio, el agotamiento, vean la diferencia, sino por la fe y la confianza en nuestro Dios que le proporcionaba la calma interior necesaria para poder hacerlo. Imagínense, nos están persiguiendo y yo oro a Dios y me puedo dormir. ¡Wow! ¡Qué protectorado tan grande tengo de mi Dios! Óigame, qué cuidado, qué esmero, qué amor, qué justicia, qué misericordia tiene Dios para conmigo. ¡Wow, mis amados hermanos! Nosotros somos malagradecidos. Malagradecidos somos por todo ese cuidado que Dios tiene para con nosotros, y nosotros no somos recíprocos para con Dios. Dios solo exige obediencia, obedecer. Yo no quiero sacrificio, yo lo que quiero es obediencia, obedecer. Y obedecer significa, mis amados hermanos, sacar el pecado de mi vida. Al que le debo le pago, pero tampoco veo la muchachita que es graciosa. No, yo tengo la mía hace 26 años. Entonces esa es la que yo tengo que mirar. Gózate con la mujer de tu juventud, tu caricia te satisfagan en todo tiempo. ¿Por qué mirar la mujer extraña, la ajena? ¡Wow! Yo me gozo con mi familia, soy feliz con mi familia. No importa que mi hija me chapee. Mi hija me vive chapeando, sí. Me chapean. Con $6, $1,500 que quiere ir para Estados Unidos, entonces tuve yo que poner lo demás. ¿Qué le parece? Y si es mi esposa, mi amor, tal cosa. Digo, no, mi amor, lo que tú quieras, porque yo vivo. Mi hijo, gracias a Dios que Albert es misericordioso con su padre. Albert, que Dios me lo bendiga, mi hijo, de verdad que... Pero las dos mujeres me mantienen chapeado todo el tiempo, chapeado. Eso es como dice la palabra de Dios, son más cortantes que una espada de doble filo. Eso. Pero sigamos, mis amados hermanos. Expresa también la palabra de Dios, dormí. Aquí vemos que David no solo se acostó, sino que también David logró conciliar el sueño. Y dada su situación también se sorprende, porque una cosa es acostarse y otra cosa muy diferente es poder dormir. Todos y cada uno de nosotros hemos pasado por noches de insomnio, por situaciones que se nos presentan. Ahora bien, si David lo pudo hacer es porque la fe en su Dios le proporcionaba la tranquilidad necesaria. Vean conmigo cómo lo dice el Salmo 127.2, por favor. Salmo 127.2. Salmo 127.2. Y dice así la palabra de Dios. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¡Wow! Promesa de nuestro Padre Celestial a cada uno de nosotros, de que a su amado dará Dios el sueño. Por supuesto, este es también el resultado de una buena conciencia para con Dios. Veamos cómo lo expresó el profeta Isaías. Véanlo conmigo, Isaías 26.3, por favor. Isaías 26.3.
Todos no lo sabemos de memoria, Isaías 26:3. Y dice así la palabra de Dios. Vamos a decirlo al unísono, por favor. Aquí vamos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Wow, 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 wow. Y David manifiesta lo siguiente: desperté porque Jehová me sustentaba. Aquí se señala la protección y el cuidado divino que David gozó mientras dormía. Como también había dicho el salmista en Salmo 121:4 lo siguiente, cuando dice: he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. O sea, yo velo por ti. Yo estoy constantemente cuidándote de ti, a ti, cuidando a tu familia, cuidando a tus hijos, cuidando a tu madre, a tu padre, a tu hermano. Todo lo que tú me pides, yo estoy pendiente de ti. Wow. Repito, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. También Dios vela por cada uno de nosotros, no importándole la situación que estemos atravesando, siempre que confiemos ante su trono de gracia. Y al llegar el nuevo día, el primer pensamiento de David al despertar fue reconocer que nuestro Padre Celestial le ha recompensado. La confianza depositada en Él, con esto quiere dar la gloria a Dios. En Jehová, o era Jehová quien le sustentaba o sostenía, en Jehová era que tenía todo. La palabra usada aquí es la misma que encontramos en Jueces 16:29, cuando nos dice lo siguiente: asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Esto es en referencia a las columnas sobre las cuales descansaban la casa donde estaba cautivo Sansón después de transgredir la norma divina. Lo que viene a decir es que Dios era quien sustentaba toda su vida, manteniéndola en alto frente a sus enemigos, como el mismo David había señalado en otro salmo. En el Salmo 37:17 dice lo siguiente, dice: porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos, ¿quién es? Es Jehová. Óigame bien, promesa de nuestro Padre Celestial, aquí también registrada en su santa y bendita palabra. Pero por ello David proclama: no temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. El cuarto verbo, también que podemos mirar aquí, apunta hacia la completa seguridad que David tenía en su Dios. Lo cierto, mis amados hermanos, es que la situación real no se había resuelto de un todo. Sus enemigos seguían siendo muy numerosos, 10 millares de gente, y seguían tramando planes para destruirle. Estos son 10 millones de personas, imagínense, detrás de usted. Es como dice Deuteronomio: pero acontecerá que se hiciere los retos delante de mí, bendito será tu alteza y tu alteza de amasar, tu entrada y tu salir. Óigame bien, tus enemigos irán delante de ti, pero si hace lo contrario, si desobedece, por 7 caminos irán detrás de ti, irán detrás de ti. Óigame bien, promesa de nuestro Padre Celestial cuando desobedecemos y cuando obedecemos. Es la diferencia. Y está en Deuteronomio 28, ahí lo podemos ver. Dice: no obstante, David se sentía tremendamente tranquilo, porque él sabía bien que el secreto de la victoria no se encontraba en la multitud de los hombres, sino en uno que es nuestro Dios, nuestro poderoso Dios. La fe le permitía ver la desde diferente, llegando a contemplar y hasta disfrutar de todos y cada uno de los recursos espirituales y eternos que Dios tenía y tiene a su disposición y a nuestra disposición. Y nosotros también, como hijos de Dios, debemos contemplar cada circunstancia que acontece en nuestra vida desde esa misma perspectiva, sabiendo que Dios es soberano sobre todo y nos ha prometido su ayuda y protección. Veamos estos mismos pensamientos en otro salmo. Salmo 27:3, por favor. Salmo 27:3.
Salmo 27:3. No se preocupe que van a comer temprano hoy. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Finalmente, cuando nos apropiamos de estas promesas de Dios por la fe, es cuando podemos tener paz. No importa el número de los enemigos, su poder, la sutileza de sus tácticas, nada de todo eso tiene valor alguno frente a nuestro Padre Celestial. Y pueden surgir principados, potestades, gobernadores de la tiniebla, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como nos dice Efesios 6:12. Pero nada, absolutamente nada de todo eso nos podrá vencer si nuestra confianza está en nuestro Dios. El apóstol Pablo lo expresó de una manera realmente hermosa y consoladora cuando nos dice, veamos el libro de Romanos capítulo 8, versos 31 a 39. Libro de Romanos, por favor. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigamos con nuestra mirada puesta en nuestro Hacedor, en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él tiene la mirada puesta, no le va a pasar como a Pedro. Cuando Él tiene la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, no se va a ir a un abismo sin fondo de impredecible consecuencia. Cuando usted tiene vida eterna. Oh, mis amados hermanos, no nos desviemos de esa mirada, pero sobre todo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Sus huellas están ahí. El Señor Jesucristo recorría 11.5 kilómetros diariamente, iba de aldea en aldea, consolando a los desvalidos, sanando a los enfermos, predicando el evangelio para el arrepentimiento. Y esta iglesia local, eso es lo que debe hacer en esta mañana, decir, Señor, tus pisadas a partir de hoy yo lo voy a ejecutar cabalmente como tú lo hiciste. Es el ejemplo que nosotros tenemos que hacer. Entonces debemos tener clara nuestra petición de salvación de los enemigos. En ese sentido, el Salmo 3, 7 y 8 dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Después de su declaración de confianza en Dios, ¿qué fue lo que David le pidió? Lo podemos ver en las tres frases principales de estos versículos cuando dice, levántate, Jehová. Los enemigos de David se habían levantado contra él, como lo vemos en Salmo 3:1. Y hasta ese momento Dios parecía que no había hecho nada a favor del rey. Así que su petición comienza pidiéndole que se levante. Un hombre
en medio de la pecaminosidad de lo que había hecho, le dice al Señor que se levante. Óigame bien, ¿cuáles eran las condiciones que usted tenía para hacer ese pedido si usted viene de un pecado? Óigame bien, pero este hombre tuvo un corazón contrito y humillado delante del Padre Celestial, y por eso con propiedad le dice: levántate. Los enemigos de David, Dios mío, sin lugar a duda, que querían destruirle. Pero sin lugar a duda también vemos que David, en una oración un tanto osada, le dice al Señor: levántate. Pero David sabía que había llegado el momento decisivo en el que era imprescindible que Dios interviniera directamente, ya que él no tenía la fuerza y de forma evidente para defenderle. Por eso pide al Padre Celestial lo siguiente: sálvame, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. David era plenamente consciente de los peligros que le rodeaban, por eso pide la salvación de Dios. Y está claro que se encontraba confiando en que Dios le iba a responder. Lo sabía, estaba seguro, porque en muchas otras ocasiones, cuando él había cometido su pecado, Dios había salido en su auxilio y le había socorrido. Podía recordar y apelar a la fidelidad de Dios en tantas y tantas ocasiones. Por eso la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Es una cuenta bancaria que cada uno de nosotros tenemos. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? 70 veces 7. Mis amados hermanos, 490 veces al día. 490, usted va a pecar. Pero Dios en su misericordia le perdona sus pecados. A su memoria vendrían otras muchas ocasiones cuando le había defendido, como cuando derrotó a Goliat, el filisteo, o cuando le libró de Saúl, o cuando le dio la victoria en muchas otras batallas sobre otros pueblos. Mis amados hermanos, sin lugar a duda, cuanto más tiempo pasamos en oración, en la presencia de Dios, más seguros estamos de su cercanía y de su poder para salvarnos. Nunca, pero nunca nos olvidemos que, al igual que como David, podemos decir nosotros lo siguiente: la salvación es de Jehová, sobre su pueblo sea tu bendición. Antes de hacer su última petición, David hace una importante declaración cuando dice y reconoce que la salvación es de Jehová. Es verdad que los hombres pueden amenazar e incluso hacer daño, pero siempre es Dios quien tiene la última palabra y dará la victoria a quienes confían en Él, como dice el proverbista en Proverbio 21:31. Proverbio 21:31, y dice así la palabra de Dios: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Por otro lado, detrás de esta declaración hay una profunda humildad de David en reconocer que sin el Señor no hay solución ni éxito que valga la pena alcanzar. Sin su bendición nada vale la pena en este mundo, absolutamente nada. Pero David no estaba pensando solo en sí mismo. Él era el rey de Israel, llamado a pastorear a la nación. Por eso termina pidiendo la bendición de Dios sobre todo el pueblo de Dios. Aquí hay una implícita declaración, una importante lección para todos nosotros. Con frecuencia somos dados a pedir mucho para nosotros mismos, para nuestras necesidades y problemas, pero es importante también ampliar nuestros horizontes y preocuparnos por la obra de Dios en un ámbito más amplio. Y esa debe ser la promesa en esta mañana por parte de cada uno de nosotros, por parte de esta iglesia local, el trabajar incansablemente en la predicación de la palabra de Dios, llevarla a todos los rincones de nuestro barrio, en nuestro trabajo, en el tránsito, donde quiera que vayamos, a tiempo, fuera de tiempo y con gozo. Que este Salmo 3 sea un capítulo recordatorio para nosotros, para pedir ayuda a Dios en todo momento. Reitero, clamemos a Dios en la tormenta, porque a menudo la vida nos arroja momentos difíciles,
que nos hacen sentir perdidos y solos, desgastados y desgastada. Sin embargo, hay que recordar que podemos invocar a Jehová en esos instantes que pueden ser de gran alivio. Es como tener un amigo al que siempre podemos consultar, al que siempre podemos contarle nuestro problema. No se trata solo de buscar soluciones inmediatas, sino de confiar que hay alguien que nos escucha en todo momento, que vela por nosotros y nos acompaña en todos los procesos de nuestras vidas. Así que la próxima vez que sientas angustia, que tenga dificultades, no dudes en levantar la voz hacia el cielo. Dios está ahí, listo para ofrecerte ayuda, paz, fuerza y sosiego. Su mano poderosa, su mano benéfica siempre está extendida para cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, que así sea. Vamos a orar. Padre, te alabamos, todo ojo cerrado, cabeza inclinada, nadie mirando. Padre, te alabamos y te bendecimos a esta hora en el nombre de Jesús y te damos infinitas gracias por el don de la vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el cuidado que tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque eres un Dios verdadero, un Dios que te duele de tus hijos, un Dios que te duele de esta nación, un Dios que está atento a los pedidos que te hacemos. En estos momentos clamamos ante el trono de tu gracia y te ofrecemos nuestra nación, Señor, para que tú mitigues cualquier tipo de perturbación que haya en contra de nuestra nación, Señor. Que esta nación, Señor, se levante, Señor, como faro de luz. Una nación que predica tu santa y bendita palabra. Una nación que todo el mundo quiera imitar. Es el Israel del Caribe, Señor, que proclama tu nombre, Señor. Así, con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, hacemos la invitación de que si hay alguna persona que no tiene al Señor Jesucristo como su suficiente Salvador, en estos momentos levante su mano para que un hermano o una hermana ore con usted. ¿Alguien así? ¿Alguien así? Levante su mano. El Señor tiene extendida su mano benéfica y poderosa para cada uno de nosotros. El Señor tuvo misericordia de mí y hoy puedo proclamar a grandes rasgos que el Señor gobierna mi vida, que el Señor Jesucristo es que atiende todas mis necesidades, todas mis apetencias, todos mis objetivos están en su mano, que mi vida cambió desde que el Señor Jesucristo llegó a mi vida, desde que yo le acepté como mi suficiente Salvador. ¿Alguien así? ¿Alguien así? ¿Alguien levanta su mano para que el Señor Jesucristo le está tocando para que entre a su vida, para que gobierne su vida, para que cambie su vida, para que sea una nueva criatura? ¿Alguien así? ¿Alguien así? No se avergüence. Todos los que estamos aquí un día doblamos nuestras rodillas y proclamamos ante el trono de la gracia para que el Señor Jesucristo entrara a nuestro corazón. ¿Alguien así? ¿Alguien así? Levante su mano. Levante su mano para que un hermano, una hermana ore con usted. ¿Alguien así? ¿Alguien así? Amantísimo Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora, te exaltamos en el nombre de Jesús y te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Ministranos con poder, protégenos, acompáñanos, guíanos, cuídanos, llévanos con bien a esta actividad que vamos a hacer y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús.